Bienvenidos. Hoy vamos a resolver dos ejercicios, el ejercicio 2 y el ejercicio 3 del tema intensidad de campo eléctrico. Y también vamos a ver algo relacionado con la ley de Coulomb, en el ejercicio 3 especialmente. Pues en este ejercicio, en el 2, nos dicen dos pequeñas esferas idénticas, cargadas con iguales cargas de 7.4 por 10 a la menos 8 Coulomb, son suspendidas de hilos aisladores fijos a un mismo punto, separadas 10 centímetros. Y nos dicen, bueno, como se observa en la figura. Bueno, aquí en la figura podemos ver que están las dos esferas. Aquí hay una separación de 10 centímetros entre las dos esferas y nos dicen que las cargas que tienen estas esferas son idénticas. Vamos a llamarle carga 1 y carga 2. Vamos a decir que son cargas positivas y que tienen una magnitud de 7.4 por 10 a la menos 8. Voy a anotarlo por este lado. La carga 1 es igual a la carga 2 y es igual a 7.4 por 10 a la menos 8 Coulomb. Bien. Nos piden que determinemos la magnitud de la intensidad de campo eléctrico resultante. Primero, en el punto medio entre las dos esferas, es decir, en este punto, a la pura mitad entre las dos esferas, en el punto medio. Y después en un punto P situado 5 centímetros encima del punto medio. O sea, 5 centímetros por aquí más o menos, ahora en ese punto. Vamos a analizar entonces primero la situación para resolver el inciso A. ¿Cuál será la intensidad de campo en el punto medio entre las dos esferas? Pues sabemos que aquí tenemos una distancia de 10 centímetros, dijimos. Y entonces quiere decir que hay 5 centímetros del punto medio hacia cada esfera. El punto medio está a 5 centímetros de la carga 1 y a 5 centímetros de la carga 2. La intensidad de campo, recordemos que la intensidad del campo eléctrico la podemos determinar con la fórmula de K por Q entre R cuadrada. Esta fórmula nos permite determinar la intensidad de campo eléctrico a una determinada distancia, R, de la carga que produce ese campo eléctrico. Entonces, lo que tendríamos que hacer para calcular, primero vamos a calcular el campo eléctrico que genera la carga 1 sobre el punto, en este punto que se encuentra en la mitad entre la carga 1 y la carga 2. En este punto hay un campo eléctrico, una intensidad de campo eléctrico debido a la carga 1 y va a haber otra intensidad de campo eléctrico debido a la carga 2. Entonces, debemos de pensar que esas dos intensidades de campo eléctrico afectan al punto, interactúan con ese punto. Entonces, vamos a tener una intensidad de campo eléctrico 1 y vamos a tener una intensidad de campo eléctrico 2. ¿Cómo es la intensidad de campo eléctrico 1? Pues, como ustedes saben, en una carga positiva, las líneas de campo eléctrico salen de la carga. Esto es de manera convencional. Quiere decir que se reunieron los científicos y dijeron, vamos a determinar, se pusieron de acuerdo y dijeron, en las cargas positivas las líneas de campo eléctrico salen y en las cargas negativas las líneas de campo eléctrico entran. Entonces, como se trata de cargas positivas, las líneas de campo eléctrico salen. Si esta es la carga 1, entonces acá está el punto P en el punto medio entre las dos cargas. Acá está la carga 2, que también es positiva. Entonces, con respecto a la carga 1, como las líneas de la intensidad de campo salen, las líneas del campo eléctrico salen, van a pasar por este punto de esta manera. Y aquí voy a tener la intensidad del campo eléctrico 1, horizontalmente hacia la derecha.
¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la intensidad de campo eléctrico debido a la carga 2? Pues de la carga 2 también las líneas de campo salen porque también es positiva. Entonces, al salir de la carga 2, las líneas de campo pasan por el punto y van a ir hacia la izquierda también. Entonces, la intensidad de campo eléctrico 2 va a ser horizontal, pero hacia la izquierda. ¿Cómo podemos calcular las magnitudes de cada uno de esas intensidades de campo eléctrico? Pues la intensidad del campo eléctrico 1 va a ser la constante K por la carga 1 entre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la carga 1? Pues 7.4 por 10 a la menos 8 coulomb. ¿Cuál es la distancia? 5 centímetros convertidos a metros, claro. Y entonces voy a tener la intensidad del campo eléctrico 1, que es la intensidad del campo debido a la carga 1, que va, como ya dijimos, hacia la derecha, horizontalmente hacia la derecha. Va a tener esa magnitud. ¿Y cómo determino la intensidad de campo eléctrico 2? Pues la constante K, la constante de Coulomb, por la carga 2 entre la distancia. Ahora la distancia del punto a la carga 2, pero es la misma distancia que del punto a la carga 1. Esta R es la misma y la Q2, la carga 2, es igual que la carga 1. Por lo tanto, el campo eléctrico 1 va a resultar que va a tener la misma magnitud que el campo eléctrico 2. Por lo tanto, al ser campos eléctricos o intensidades de campo eléctrico iguales y opuestas, porque el campo eléctrico 1 va hacia la derecha horizontalmente y el campo eléctrico 2 va hacia la izquierda horizontalmente, se van a anular y por lo tanto el campo eléctrico resultante en el punto medio entre la carga 1 y la carga 2 va a ser 0. Y pudiéramos calcular a cuánto equivale el campo eléctrico 1, la intensidad de campo eléctrico 1 y la intensidad de campo eléctrico 2, que nos va a dar la misma magnitud, pero no nos pide que lo determinemos. Entonces no lo vamos a hacer, simplemente razonamos la situación, vemos que las intensidades de campo eléctrico 1 y 2 van a tener la misma magnitud, pero sentido opuesto, por lo tanto se van a anular, porque se trata de hacer una suma vectorial y en este caso los dos vectores son opuestos, entonces simplemente hago la suma o la resta algebraica porque van en la misma dirección pero en sentido opuesto. Puedo hacer eso en este caso. Y entonces vemos que se anulan, se eliminan los dos vectores, el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Por lo tanto, la resultante en el inciso A pues va a ser 0. Ahora, analizando el inciso B, nos dicen que determinemos también la resultante de la intensidad de campo eléctrico, pero en un punto P situado aquí 5 centímetros por encima del punto medio. Vamos a analizar eso en un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Aquí está el eje Y, el eje X, y voy a poner en el origen de este sistema de coordenadas, vamos a poner el punto P, aquí en el origen. ¿Qué pasa ahora con la intensidad de campo eléctrico? Pues como son cargas positivas, la intensidad las líneas de campo salen de las cargas. Entonces, aquí voy a tener la intensidad de campo debido a la carga 1 y la intensidad de campo debido a la carga 2 va a ir por acá, ¿sí? Voy a tener aquí la intensidad de campo debido a la carga 1 y acá voy a tener la intensidad de campo debido a la carga 2 en el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué ángulo van a formar estos? Bueno, vamos a determinar ahorita el ángulo. Antes de determinar el ángulo, vamos a determinar también la distancia a la que se encuentra el punto P de cada carga. Esta distancia ya no es 5. 5 era aquí en el punto medio entre las dos cargas, pero ahora estamos aquí 5 centímetros por encima del punto medio. Vemos que se forma aquí un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto. Se forma un triángulo rectángulo
y conozco los dos catetos. Vean que este cateto 5 centímetros y este que tenemos acá también es de 5 centímetros. Los dos catetos son de 5 centímetros, o sea que estamos ante un triángulo, además de rectángulo, es un triángulo isósceles, con dos lados iguales. Y puedo calcular el tercer lado, que es la hipotenusa. Esa hipotenusa va a ser R. Puedo determinar R por un teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De hecho, les adelanto un poco. Vamos a usar trigonometría en estos ejercicios. Vamos a aplicar ahorita inmediatamente Pitágoras. R va a ser igual al cuadrado de un cateto, o sea, 5 al cuadrado, hablando en centímetros, más el cuadrado del otro cateto, 5 al cuadrado. Y eso nos da que es igual a la raíz de 50, ¿verdad? Porque es 5 al cuadrado, 25, más 5 al cuadrado, 25, 25 más 25, 50. Y entonces R va a ser igual a la raíz cuadrada de 50. La raíz cuadrada de 50 nos da 7.07. Luego sigue un 1, vamos a dejarlo hasta ahí. 7.07 en este caso serían centímetros. Si lo quiero convertir a metros, que lo voy a ocupar en metros, divido eso entre 100 y nos queda 0.0707 y esos ya son metros. Ya tengo entonces el valor de R. Esa R es la distancia que hay desde la carga 1 hasta el punto P, pero también es la distancia de la carga 2 hasta el punto P, es la misma distancia. Bien, con esos datos yo puedo calcular ahora la intensidad de campo eléctrico, 1 y 2. La intensidad de campo eléctrico, recordando que es la fórmula K por Q entre R cuadrada. Bien, vemos que la R va a ser la misma para las dos situaciones, para las dos cargas, y las cargas también son iguales. Entonces, nos damos cuenta que el campo eléctrico 1, que es igual a K por Q1 entre R cuadrada, va a ser igual al campo eléctrico 2 también. Entonces, vamos a determinar el campo eléctrico 1 primeramente. La intensidad del campo eléctrico 1 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 con sus unidades, newton, metro, cuadrado, entre coulomb cuadrado. Y eso multiplicado por la carga 1. ¿Cuál es la carga 1? Pues 7.4 por 10 a la menos 8 coulomb, dividido entre el cuadrado de la distancia, en metros, 0.0707 metros al cuadrado. Hacemos esas operaciones, 9 por 10 a la 9, que es la constante de Coulomb, multiplicado por la carga 1, que es 7.4 por 10 a la menos 8 Coulomb. Eso nos da 666 en el numerador, 666. Pero lo voy a dividir inmediatamente entre el cuadrado de la distancia, o sea, 0.0707 al cuadrado. Y eso nos da un resultado de 133.2 por 10 a la 3 con unidades de newton entre coulomb. ¿Sí? Newton entre coulomb, esa es la intensidad del campo eléctrico 1. La magnitud, porque la dirección, y aquí sí nos interesa la dirección, vamos a ver con qué ángulo de inclinación va este campo eléctrico 1. ¿Cómo lo podemos saber? Pues ese campo eléctrico 1 tiene aquí en este diagrama, es este el ángulo, sí, es el mismo, y también es igual a este que se forma aquí abajo en el triángulo. ¿Cómo puedo determinar ese ángulo? Pues lo podemos deducir simplemente porque se trata, como dijimos, de un triángulo isósceles, este que tenemos acá. Entonces, si tengo que aquí vamos a dibujarlo aquí para entenderlo un poquito mejor. Tengo aquí 5 centímetros y acá también tengo 5 centímetros. Quiere decir que aquí voy a tener también ángulos iguales que deben de ser de 45 centímetros. ¿Cómo lo puedo comprobar?
Puedo aplicar simplemente la tangente del ángulo. Para determinar el ángulo, yo sé que la tangente es cateto opuesto. Si quiero determinar este ángulo, cateto opuesto sería 5 entre cateto adyacente, que también vale 5. Y entonces el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 5 entre 5, o sea, de 1. Y al aplicar tangente inversa, ¿sí? Tangente a la menos 1 de 1 va a ser igual a 45 grados. Entonces, esa sería la forma de comprobar que efectivamente ese ángulo es de 45 grados. Entonces, quiere decir que este ángulo que tenemos aquí es de 45 grados. Y este ángulo que tenemos acá también va a ser de 45 grados. Pero es muy importante, bueno, yo recomendaría que este ángulo de la E2, de la intensidad de campo eléctrico 2, lo consideremos como ángulo de rotación desde el eje X positivo, que sería entonces este ángulo desde el eje X positivo hasta donde está el vector E2, y entonces sería de 180 menos 45, o sea, de 135 grados. Por lo tanto, el campo eléctrico 1 va a tener esa magnitud de 133.2 por 10 a la 3, pero va a tener un ángulo de 45 grados. Y eso con unidades Newton sobre Coulomb. Pero el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico 2 va a tener la misma magnitud, 133.2 por 10 a la 3, pero va a tener un ángulo de 135 grados, con las mismas unidades, obviamente de Newton por Coulomb. Esas son las intensidades de campo eléctrico que afectan en ese punto P. Pero no es la resultante todavía. Tengo que sumar estos dos vectores, hacer una sumatoria de vectores. Y para eso lo que tengo que hacer, pues lo puedo hacer por componentes rectangulares. Sumar o descomponer primero en componentes rectangulares. ¿Cómo se determinan las componentes rectangulares de un vector? La componente rectangular en X se determina multiplicando la magnitud del vector, el módulo, como decimos, el módulo o la magnitud, por el coseno del ángulo que forma con el eje X. Voy a anotar aquí abajo lo que es los valores del campo eléctrico, de la intensidad del campo eléctrico 1, 133.2 por 10 a la 3, con un ángulo de 45 grados Newton sobre Coulomb, y la intensidad del campo eléctrico 2, que mide lo mismo, 133.2 por 10 a la 3, pero con un ángulo de 135 grados, con las unidades de Newton sobre Coulomb. Y ahora voy a hacer ese procedimiento. Recordemos cuando empezábamos a estudiar física, que empezamos todos por lo que es la mecánica, la suma de vectores, el método de componentes rectangulares. Lo que hacemos es descomponer en las componentes rectangulares cada vector. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando quiero descomponer en componentes rectangulares, la componente X de un vector la puedo obtener multiplicando la magnitud, que en este caso es E, por el coseno del ángulo que está formando con el eje X. Y la componente en Y va a ser la magnitud del vector, que en este caso los vectores son intensidad de campo eléctrico, pero ahora multiplicado por el seno del ángulo que forma con el eje X. Bien, si yo quiero determinar primero, vamos a determinar primero para E1, la componente X de E1 va a ser igual, ¿sí? La componente X va a ser igual a E1 multiplicada por el coseno ¿de qué ángulo?
del ángulo que forma E1 con el eje X, que son 45 grados. Entonces me va a quedar el 133.2 por 10 a la 3. Voy a omitir las unidades aquí. Lo voy a multiplicar por el coseno de 45 grados. Entonces, multiplico 133.2 por 10 a la 3 por el coseno de 45 grados y obtengo un resultado de 94.18 y luego si un 6 lo vamos a redondear a 94.19 por 10 a la 3 con las unidades ya, Newton entre Coulomb. Esa es la componente en X de E1, ¿sí? Ahora voy a sacar la componente en Y. ¿Cómo se calcula? Pues multiplico la magnitud de E1, que sería los mismos 133.2 por 10 a la 3, pero ahora lo multiplico por seno del ángulo, o sea, seno de 45 grados. Entonces, me va a quedar exactamente lo mismo, ¿sí? Porque coseno de 45 y seno de 45 valen lo mismo. Entonces me va a quedar 94.19 por 10 a la 3 con sus unidades, Newton entre Coulomb. Ahora voy a determinar las componentes, pero del vector E2, del campo eléctrico 2. ¿Cómo va a ser eso? Pues va a ser multiplicar el vector E2, o sea, 133.2 por 10 a la 3, por el coseno, primero para calcular la componente en X, por el coseno, pero ¿de qué ángulo ahora? De 135 grados. Entonces, son 133.2 por 10 a la 3 y lo multiplico por el coseno de 135 grados y vemos que nos da el mismo valor numérico ahora, pero negativo, menos 94.19 por 10 a la 3 Newton entre Coulomb. El mismo valor numéricamente, pero con signo contrario. Y la componente en Y de la intensidad de campo eléctrico 2, pues va a ser de la misma manera, 133.2 por 10 a la 3, pero ahora multiplicado por el seno del ángulo, que el ángulo es de 135 grados. Y entonces voy a tener el mismo valor otra vez, 94.19 por 10 a la 3 con sus unidades, Newton sobre Coulomb, esta vez positivo. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues ahora lo que hacemos es sacar las sumatorias. ¿Cuál va a ser la sumatoria en X? Pues vean que 94.19 por 10 a la 3 menos 94.19 por 10 a la 3, 0. Nos queda 0 exactamente. Se cancelan las componentes en X. Y las componentes en Y, vean que son la misma componente, bueno, tienen la misma magnitud las dos componentes. La sumatoria en Y nos va a quedar de ese 94.19, redondeando, por 10 a la 3, más esa misma cantidad o simplemente por 2. Y eso nos da 188.38. Vamos a redondear a 188.4 por 10 a la 3 Newton por Coulomb, Newton entre Coulomb. Esa es la sumatoria de fuerzas de las intensidades de campo eléctrico en Y. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues sacar la resultante. Vean que las componentes en X se cancelaron. Quiere decir que la resultante va a ser una intensidad de campo eléctrico vertical, solamente va a estar en Y, no va a tener componente horizontal, no va a tener componente en X, va a ser un vector verticalmente hacia arriba, porque las dos, la sumatoria nos dio una sumatoria positiva, quiere decir que el vector de la sumatoria del campo eléctrico va hacia arriba, es vertical hacia arriba. Entonces,
lo único ya que nos falta es sacar la E resultante, la intensidad del campo eléctrico resultante por Pitágoras. Recuerden cómo lo hacíamos cuando estudiamos mecánica. Es sumatoria en X al cuadrado más sumatoria en Y al cuadrado. Pero la sumatoria en X es 0. Entonces, esta se va a cancelar. Esto es 0. Nos va a quedar solamente sumatoria en Y al cuadrado dentro de la raíz cuadrada. Y si yo elevo al cuadrado y luego le saco raíz cuadrada, también se va a cancelar. Entonces me queda que la E resultante va a ser igual simplemente a la sumatoria en Y. O sea, a 188 por 10, 188 con la decimal que tenemos ahí, 188.4 por 10 a la 3 Newton por Coulomb. Esas son las unidades y ese es el resultado. Ahora, ¿con qué ángulo de inclinación? Bueno, verticalmente hacia arriba, ya dijimos, porque no tiene componente en X. Las componentes en X se eliminaron, se cancelaron. Entonces, me queda solamente en Y. Entonces, puedo ponerle aquí que va a tener una dirección de 90 grados. Eso me dice que ya es un vector vertical hacia arriba, ¿sí? Verticalmente hacia arriba lo puedo escribir así, con un ángulo de 90 grados y su magnitud de 188.4 por 10 a la 3 Newton por Coulomb. Bien, de esta manera pues hemos calculado ya, resuelto este primer ejercicio donde únicamente nos piden la intensidad de campo eléctrico en esos dos puntos. Vamos a pasar ahora a un segundo ejercicio donde nos piden ahora nos piden fuerza eléctrica. Vamos a leer de qué se trata. Dice, imagina que las esferas que cuelgan de los hilos en la situación del ejercicio anterior se fijan en posiciones representadas en la figura. O sea, en esas mismas posiciones en las que estaban en la figura, ahora no cuelgan de hilos, sino que se fijan, se colocan y se fijan ahí, se quedan ahí fijamente, ¿sí? Entonces tenemos ahí las dos cargas positivas. Vamos a volverlas a trazar aquí. Tenemos una esfera, tenemos la otra esfera, tienen cargas positivas y esas esferas están fijadas, no se mueven, ¿ok? Ya no penden de hilos como en el ejercicio anterior. Y nos dicen, utiliza los resultados del problema anterior para hallar la fuerza ejercida sobre una tercera esfera con igual carga. Recuerden que las cargas eran cargas idénticas, la carga 1 y la carga 2, de 7.4 por 10 a la menos 8 Coulomb. Y ahora se trata de colocar una tercera carga y calcular la fuerza ejercida sobre una tercera carga, sobre esa tercera esfera, con igual carga, que se coloca en, inciso A, el punto medio entre las esferas y luego, inciso B, en un punto situado a 5 centímetros arriba del punto medio. Entonces, después todavía nos preguntan, dice, ¿por qué en este problema se habrá dicho que se fijan las esferas que cuelgan de los hilos? Bueno, vamos a analizar primero el inciso A. El inciso A nos dice que determinemos la fuerza que actúa sobre una tercera carga que se coloca en el punto medio entre las dos cargas. Recordemos que las dos cargas se encuentran a 10 centímetros. Las cargas Q1 es igual a la carga Q2 y en este problema nos dicen que es igual a la carga Q3 que estamos colocando aquí en el punto medio, a 5 centímetros a cada lado. Vemos cómo se comporta la fuerza sobre esa carga. Vamos a ver que sobre esa carga actúan dos fuerzas. La fuerza debido a la carga 1, que al tratarse de cargas iguales, la fuerza es de repulsión, o sea que va hacia acá. La fuerza 1 va horizontalmente hacia la derecha y la fuerza 2, o sea, la fuerza que experimenta la carga 3 con respecto a la carga 2 va a ir hacia la izquierda porque también es una fuerza de repulsión. Le vamos a llamar a esa F2. De manera que tenemos una F1 y una F2 que van a ser
las dos van a ser fuerzas horizontales, pero opuestas, en sentido contrario. ¿Qué es lo que va a pasar cuando calculemos F1? Pues según la ley de Coulomb, la fuerza es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Vean que la distancia R es 5 centímetros, o sea, 0.05 metros. Y es la misma distancia tanto de la carga 1 a la carga 3 como de la carga 3 a la carga 2. Es la misma, R y R. Entonces, cuando calculemos la fuerza 1, o sea, la fuerza que experimenta la carga 3 debido a la carga 1, va a ser la constante por el producto de las cargas, que serían la carga 1 por la carga 3 entre la distancia al cuadrado. Vean que aquí estoy poniendo carga 1 y carga 3 porque estoy calculando la fuerza 1, es decir, la fuerza que experimenta la carga 3 debido a la carga 1, ¿sí? O entre las dos cargas, entre la carga 1 y la carga 3. Entonces, eso me va a dar una magnitud. Pero cuando calcule la fuerza 2, vean que voy a tener la constante por la carga 2 por la carga 3 ahora entre la distancia al cuadrado. Y noten que la carga 1, que es igual a la carga 3, también es igual a la carga 2. Por lo tanto, este producto que tengo en el numerador va a ser idéntico en la otra fuerza también. Y R, que es la distancia entre la carga 1 y la carga 3, también va a ser la misma R, porque es la misma distancia entre la carga 2 y la carga 3. Por lo tanto, estamos seguros de que las dos fuerzas van a tener magnitudes idénticas, van a ser iguales en cuanto a su magnitud. Fuerza 1 y fuerza 2 van a ser iguales en cuanto a magnitud, pero van a ser opuestas en cuanto a su sentido. Por lo tanto, se van a anular. Y eso me dice a mí que automáticamente la fuerza resultante en este primer inciso va a ser 0. ¿Por qué? Porque la fuerza 1, la que experimenta la carga 3 sobre la carga 1, ¿sí? Debido a la carga 1, va a tener la misma magnitud que la fuerza 2, es decir, la fuerza que experimenta la carga 3 debido a la carga 2. Y como tienen la misma magnitud, pero sentido opuesto, se van a anular y entonces va a quedar la carga en equilibrio, ¿sí? La fuerza resultante en esa carga que está colocada en el punto medio entre las dos cargas va a ser 0. Vamos a analizar ahora el inciso B. El inciso B de este ejercicio nos pide que determinemos ahora la fuerza para una carga 3 colocada 5 centímetros arriba del punto medio. Bueno, ahora la carga ya no va a estar aquí en el punto medio, ¿sí? Vamos a tener aquí, esto ya no va a ser R, obviamente. Vamos a tener aquí el punto medio, ¿sí? Aquí hay 5 centímetros. Acá hay 5 centímetros también. Pero la carga ahora la vamos a colocar 5 centímetros arriba del punto medio, ¿sí? Vamos a dibujar otra vez esa carga. Aquí va a estar 5 centímetros, una carga de igual magnitud, una carga 3, que va a tener la misma magnitud. Carga 1 igual a carga 2 igual a carga 3. Pero ahora la distancia a la que está colocada, pues ya no son 5 centímetros. Esa distancia la podemos calcular por Pitágoras, porque aquí se forma un triángulo rectángulo, como lo analizamos en el ejercicio anterior. Esta distancia va a ser R y va a ser la misma que esta otra distancia, ¿sí? La distancia de la carga 3 a la carga 1 va a ser la misma que de la carga 3 a la carga 2. Esa va a ser R. Y la podemos determinar por Pitágoras, como en el ejercicio anterior, ¿sí? R va a ser igual a 7.007, ¿verdad? 7.07 centímetros, que en metros nos da 0.0707 metros. Esa es la distancia R, tanto de la carga 3 a la carga 1 como de la carga 3 a la carga 2.
Y esa distancia nos va a servir para calcular la fuerza 1, que ahora va a ser la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3. Como son cargas iguales, esa fuerza va dirigida hacia esta dirección. Aquí va a ir la fuerza 1 y la fuerza 2, que también es una fuerza de repulsión, va a ir en esta dirección. ¿Con qué ángulos de inclinación? Pues con estos mismos ángulos que tenemos aquí, que van a ser como en el ejercicio anterior, de 45 grados. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, vamos a tener que en el origen de ese diagrama de cuerpo libre vamos a poner la carga 3 y hacia acá vamos a tener la fuerza 1 y hacia acá vamos a tener la fuerza 2. ¿Con qué ángulos? Pues aquí vamos a tener 45 grados. Lo calculamos eso en el ejercicio anterior, 45 grados, y también la fuerza 2 va a tener un ángulo desde el eje X positivo hasta la fuerza 2, vamos a tener un ángulo de 135 grados también. Entonces vamos a calcular la fuerza 1. La fuerza 1 va a ser la constante por la carga 1 por la carga 3 dividido entre la distancia al cuadrado. Entonces va a ser 9 por 10 a la 9 con sus unidades Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Y eso multiplicado por el producto de las cargas. La carga 1 por la carga 3, pero las dos cargas miden lo mismo. Entonces voy a poner simplemente la carga al cuadrado, ¿sí? Para no escribir dos veces ese producto. Va a ser la carga que vale 7.4 por 10 a la menos 8 Coulomb, la voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Y todo esto lo voy a dividir entre el cuadrado de la distancia. La distancia en metros es 0.0707 metros. Eso va a ir al cuadrado. Entonces ya voy a tener el valor de la fuerza 1, que va a ser multiplicar la constante de Coulomb por el cuadrado de las cargas. Sería 7.4 por 10 a la menos 8 al cuadrado. La constante de Coulomb, eso nos da 4.92 por 10 a la menos 5. Eso va en el numerador, pero lo voy a dividir inmediatamente entre el cuadrado de la distancia, o sea, el 0.707 al cuadrado. Eso nos da un resultado en newtons de 9.85 por 10. Vamos a redondear un poquito, bueno, después del 5 sigue un 6, sigue un 9, entonces vamos a redondear a 86. 9.86 por 10 a la menos 3 newton. Esa es la fuerza 1. ¿Con qué ángulo? ¿Con qué ángulo la fuerza 1? Con 45 grados. Entonces aquí lo voy a anotar. Con 45 grados. Ups, puse 5. 45. 45 grados con las unidades de Newton, ¿sí? Newton solamente. ¿Y cuál va a ser la magnitud de la fuerza 2? Pues va a tener la misma magnitud porque las cargas son iguales. Q1, Q2, Q3 son iguales. Y la distancia de Q3 a Q2 también es la misma. Entonces voy a tener también que es 9.86 por 10 a la menos 3, pero la dirección va a ser con 135 grados, y eso en newtons. Ya que tengo las dos fuerzas, lo que sigue es algo parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a hacer esa sumatoria de fuerzas. Es una suma vectorial, por eso importan los ángulos hacia donde está dirigido cada vector. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer otra vez voy a descomponer en componentes rectangulares, ¿sí? Voy a borrar un poquito aquí para hacer la tablita como lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? ¿Cómo se calcula la componente rectangular en X? La componente en X, recuerden que en este caso el vector es fuerza, pues va a ser la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Y cómo se calcula la componente en Y? Pues va a ser la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo que forma.
Entonces, voy a escribir aquí, ya no nos interesa, ya esto ya cumplió con su función. Voy a escribir aquí lo que son los resultados de las fuerzas. La fuerza 1 nos quedó de 9.86 por 10 a la menos 3 con un ángulo de 45 grados en Newton. Y la fuerza 2 de la misma magnitud, 9.86 por 10 a la menos 3, pero con un ángulo de 135 grados. Bien, entonces vamos a hacer la tablita, ¿sí? Que se me hace a mí muy ilustrativo para recordar más bien, porque esto ya lo debemos saber. Descomponer en componentes rectangulares cada vector. De manera que la componente en X primero de la fuerza 1, pues me va a quedar la fuerza 1, que son 9.86 por 10 a la menos 3, voy a omitir las unidades por lo pronto, y lo multiplico por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo forma la fuerza 1? Pues forma un ángulo de 45 grados con el eje X. Entonces, multiplicando 9.86 por 10 a la 3, por 10 a la menos 3, 9.86 por 10 a la menos 3, lo multiplico por el coseno de 45 grados y nos da un resultado positivo. Debe de ser un resultado positivo porque la componente X de la fuerza 1 es positiva, ¿sí? La componente en X serían 6.97 por 10 a la menos 3 newtons. Esa es la componente en X de la fuerza 1. Ahora, ¿cuál será la componente en Y? La componente en Y, pues va a ser la fuerza, la magnitud de la fuerza, 9.86 por 10 a la menos 3, multiplicado ahora por el seno de 45. ¿Sí? La componente en X es por el coseno y la componente en Y es por el seno. Y esto nos va a dar la misma cantidad, porque seno de 45 y coseno de 45 da igual. Y también nos va a dar positivo, 6.97 por 10 a la menos 3 newton. Ahora vamos a calcular las componentes, pero de la fuerza 2. ¿Cómo va a ser eso? Pues voy a hacer la magnitud, que también es de 9.86 por 10 a la menos 3, pero ahora multiplicado por el coseno de 135 grados, ¿sí? ¿Cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar la misma cantidad, ¿sí? Nos va a dar la misma cantidad, pero negativa. 6.97 por 10 a la menos 3 newton, pero negativa, porque la componente en X de la fuerza 2, vean que la componente en X de la fuerza 2 nos da hacia la izquierda, nos da negativa, por eso con ese signo, ¿sí? Y la componente en Y, pues va a salir igual, 9.86 por 10 a la menos 3, multiplicado por el seno ahora de 135 grados y nos da la misma cantidad, pero sigue siendo en este caso positiva, 9.97 por 10 a la menos 3 newtons. Ya que descomponemos en las componentes rectangulares, lo que sigue es determinar las sumatorias. Entonces vamos a sacar aquí la sumatoria en X. Vean que tenemos 6.97 por 10 a la menos 3 menos 6.97 por 10 a la menos 3. Se cancelan las componentes en X. La resultante va a ser una fuerza que no va a tener componente en X, o sea que va a ser una fuerza vertical, y en este caso va a ser una fuerza vertical hacia arriba completamente. Vertical hacia arriba. ¿Por qué? Porque las dos componentes en Y son positivas. Se van a sumar algebraicamente 6.97 por 10 a la menos 3 más 6.97 por 10 a la menos 3, o simplemente por 2, porque estamos hablando del mismo valor.
Entonces nos da 13.94 por 10 a la menos 3 Newton. Esa es la sumatoria de fuerzas en Y. Esta es la sumatoria en Y. Y ya que tengo las dos sumatorias en X y en Y, puedo determinar la resultante, así como lo hicimos con la intensidad del campo eléctrico anteriormente. La resultante sale por un teorema de Pitágoras, que es, vamos a escribirlo aquí, la sumatoria, bueno, más bien la resultante, en este caso es una fuerza, la fuerza resultante es la raíz cuadrada de sumatoria en X más sumatoria en Y, pero al cuadrado cada una, porque es un pitagorazo, es el teorema de Pitágoras. Y como vemos que la sumatoria en X fue 0, entonces esto se va a eliminar y nos va a quedar solamente la raíz cuadrada de la sumatoria en Y al cuadrado. Y si voy a elevar al cuadrado y luego voy a sacar raíz cuadrada, entonces se cancelan el cuadrado con la raíz y me queda que la resultante, la fuerza resultante, solamente va a ser igual a la sumatoria en Y. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a 13.94 por 10 a la menos 3 con un ángulo de 90 grados, porque va a ser una fuerza dirigida verticalmente hacia arriba y las unidades son newtons. De esta manera hemos resuelto ya el inciso B. Y en el inciso C nos dicen por qué en este problema se habrá dicho que se fijan las esferas que cuelgan de los hilos. Recordemos que en el ejercicio pasado, estas esferas, donde está Q1 y Q2, pendían de unos hilos. ¿Sí? Vamos a subir un poquito. Acá está, vamos a ver. Aquí está, vean, ahí está la imagen. Las dos esferas pendían de unos hilos. Y ahora nos dicen que estas esferas pues ya no están colgando de unos hilos, sino que están fijas. La pregunta es ¿por qué en este problema se habrá dicho que están fijas las esferas que antes colgaban de los hilos? Básicamente y en concreto, están fijas o se dice que están fijas ahora porque al colocar esta tercera carga, esta carga 3, aquí en algún lugar, en alguna posición donde nos dicen que la coloquemos, esta carga 3 va a afectar a las otras cargas y si estaban sujetas, si estaban colgando de un hilo, podían moverse del lugar, porque si se produce la fuerza entre la carga 1 y la carga 3, una fuerza de repulsión, entonces la carga 1 que estaba sujetada de un hilo podría moverse, podría ya no estar en esa posición y las longitudes ya no serían las mismas. Básicamente se dice ahora que las cargas se fijan para que queden en una estructura, ¿sí? Y en una posición fija. Y entonces las distancias, las longitudes no varíen, ni los ángulos tampoco varíen. Por eso se dice ahora, se especifica que las esferas se colocan de manera fija en esas posiciones donde se encontraban colgadas, pero ahora ya no están colgadas, ahora están fijas para que no se modifiquen las longitudes. Porque esta carga 3, al colocarse y al interactuar con la carga 1 y con la carga 2, haría que estas cargas modificaran su posición. Por eso se tienen que fijar para que no ocurra eso. Así de fácil.